Capítulo 26. Sir Robert no se fue en silencio. Creo que tenía en mente que al final se mantendría firme, que mantendría la cabeza en alto, desafiante, mientras el verdugo leía sus crímenes. Ya lo habían azotado y su espalda era una masa de cicatrices y carne desgarrada. Todos los soldados del ejército cadiano, salvo los que estaban de guardia, estaban presentes. Yo estaba entre mis hombres, con el escudo clavado en el suelo y las manos apoyadas en su parte superior. Draxus y Ade estaban uno a cada lado, una especie de guardia de honor. Los hombres del propio regimiento de Dakon lo agarraron por las axilas y comenzaron a arrastrarlo hacia adelante. Fue entonces cuando su máscara de estoicismo se desvaneció. El hombre que se enfrentaba a su destino pasaba por distintas etapas. Primero venía la fanfarronería, seguida poco después por la ira. Maldecía a Lord Deccan al pasar junto a él, escupía, se burlaba y maldecía. Después venían las excusas. Tantas razones y ninguna de ellas importaba una mierda. Cientos de rostros observaban y la mayoría eran fríos e indiferentes. Algunos incluso eran abiertamente hostiles. Los ojos de Sir Robert los escrutaron a todos, buscando a alguien, a cualquiera, que pudiera estar de su lado. Fue entonces cuando las lágrimas brotaron de sus ojos. El caballero lloriqueaba como un bebé mientras lo arrastraban hasta la plataforma construida a toda prisa. Las tablas ásperas y cortadas le desgarraban las perneras del pantalón mientras trataba de resistirse. Hizo súplicas al verdugo cuyo rostro era una máscara debajo de su capucha negra. Hizo apelaciones a Lord Blackthorn y cuando eso no funcionó, hizo apelaciones a Lord Deccan. Uno de los caballeros de Dakon se adelantó y le escupió. El escupitajo le golpeó en la cara y se deslizó hacia su barba desaliñada. ¿Te atreves a hablar con él?, gruñó. Eres un traidor, un perdedor de juramentos. Una muerte limpia es demasiado buena para ti. Durante todo ese tiempo, Dakon no mostró gran emoción. Estaba sentado en una silla bajo un toldo, rodeado por la guardia de su casa. No había rastro del joven amable que se había reído y bromeado conmigo el día anterior. Dakon era en todo momento el hijo del conde mientras miraba. El cuerpo de Sir Robert estaba encadenado a la plataforma, con la cabeza apoyada sobre el bloque. Luchó con tanta fuerza que hicieron falta varios hombres para sujetarlo. Mientras el verdugo preparaba su hacha, Sir Robert se orinó encima. Me obligué a observar el hacha mientras descendía en un arco. La sangre brotó y la cabeza rodó por la plataforma hasta quedar de espaldas a la multitud. El verdugo se inclinó ante el señor. ¿Se ha hecho justicia a vuestra entera satisfacción, mi señor?, preguntó a Dakon. El hijo del conde inclinó la cabeza una vez y el verdugo comenzó a dar órdenes para que se retirara el cuerpo. Sir Robert recibiría una tumba sin nombre. Ese era el trato que recibían los traidores. La multitud empezó a animarse, pero antes de que las masas pudieran moverse, Lord Deccan se levantó de su silla. Hay un asunto que deseo abordar, dijo, dando un paso adelante. Sus guardias lo acompañaron hasta que estuvo frente a la plataforma, con las manos entrelazadas a la espalda. Vestía ropa elegante con los colores de su casa y botas nuevas de cuero oscuro que le llegaban hasta las rodillas. Su espada adornada estaba sujeta a su cintura y la desenvainó con un movimiento fluido. Voluntad de Blackbriar, dijo con voz firme. Da un paso adelante. Fue tan inesperado que me tomó un momento registrar el significado de las palabras. Yo, mi señor, dije con incertidumbre. El rostro de Lord Deccan estaba serio y su mirada intensa. Adelante, soldado. Es una orden. Le entregué mi escudo a Ade y di un paso adelante, quedando frente al hijo del conde. Frente a él, no pude evitar sentirme un poco mal, consciente de los cientos de ojos que ahora me observaban. Lord Dakon miró por encima de mi hombro hacia donde se encontraba Lord Blackthorn. La lanza del rey asintió levemente, imperceptiblemente. Arrodíllate, dijo Lord Deccan. Me arrodillé sin saber qué hacer con esto. Voluntad de Blackbriar yo, Lord Deccan de la noble casa de Basset, por la presente te nombro Sir William Blackbriar, caballero del reino. Defenderás el honor de mi casa, tu nombre y el trono. ¿Jurarías este juramento de inmediato? Mi estómago se agitó de nervios y me gustaron mis labios, de repente consciente de las miradas sobre mí. Sí, lo hago, dije. Dakon inclinó la cabeza y luego tocó con su espada uno de mis hombros. Levántate, caballero del reino. Te doy la bienvenida al rebaño, Sir William. Me encontraba en presencia de la nobleza en otro mundo, después de haber sido nombrado caballero por un señor y lo único que podía sentir era conmoción.
Entonces, un movimiento me llamó la atención. El tercer regimiento auxiliar estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda. Giles dio un paso adelante entre ellos y, para mi sorpresa, se puso una mano sobre el corazón y se inclinó desde la cintura. No era costumbre hacer una reverencia a un caballero, pero Giles me honró hoy. Y lo hizo a plena vista de las otras compañías. Vi a los hombres moverse y escuché el comienzo de conversaciones en murmullos. Parecía que la marea estaba cambiando y, de algún modo, yo me había convertido en una pieza más poderosa del tablero. Esto complicaría las cosas. Lord Tacon envainó su espada y me tendió la mano. La tomé con vacilación y nos abrazamos. Me acercó y bajó la voz para que solo yo pudiera oír. Acabas de cambiar el equilibrio de poder, Sir William, dijo. Eres el primer plebeyo en la historia de Cadia en ser nombrado caballero por un señor. Sus ojos se encontraron con los míos. Bienvenido a la mesa. Estado actualizado. Clase, soldado. Rango, caballero. Nivel, 17. Nuevo rasgo activado. Rasgo, armadura pesada. Nivel, bronce. La ventana de mi sistema se actualizó cuando me puse la cota de malla sobre el gambesón acolchado. Una armadura pesada podría ser útil si pudiera conseguir un conjunto completo de placas. No es una tarea fácil y es costosa. Me había comprado botas nuevas porque los parientes de las sombras habían decidido morder las mías, y todavía estaban rígidas y necesitaban ablandarse. Aún así, eran de cuero de buena calidad y las placas de acero tejidas en la parte superior proporcionaban un refuerzo a la armadura. Me abroché el colmillo de hierro a la cintura, junto a mi espada, y me coloqué el casco bajo el brazo. Fuera de mi tienda, mis hombres terminaron de comer. Jorgen se levantó tan rápido que tiró al aire su cuenco de faisán con hierbas. Sir William, dijo, estamos a sus órdenes. Arqueé una ceja, luchando por mantener la sonrisa alejada de mi rostro. No tienes que llamarme Sir, ¿sabes? Jorgen frunció el ceño y su rostro se puso serio. Por supuesto que sí. Eres un caballero autorizado, lo que te convierte en uno de los hombres de mayor rango de la compañía, junto al teniente Giles. Suspiré. ¿No puede todo ser sencillo? La respuesta es sencilla, no, dijo Giles, que se acercó a la luz del fuego de la cocina, con el pelo ligeramente despeinado. Unos momentos después, vi que Vera salía de la misma tienda, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Veo que el peso del mando pesa mucho sobre ti, dijo Cato, sorbiendo una cucharada de faisán. Me alegra que te hayas ofrecido como voluntario para encargarte de las letrinas, dijo Giles mientras garabateaba una nota en su pergamino. Draxus resopló. Ya huele bastante mal, ¿para qué empeorarlo? Ahora sí que tienes chistes, ¿no? Preguntó Cato, mucho más sobrio. Me volví hacia Giles mientras ambos discutían en el fondo. Mis hombres y yo haremos guardia esta noche, dije. ¿Qué cuadrante del campamento cubriremos? Giles consideró esto, tirando de los pelos de su barba. Tenemos suficientes hombres para la retaguardia esta noche, pero Lord Blackthorn me pidió que enviara algunos soldados más para patrullar el perímetro sureste. Al parecer, podría necesitar ayuda. Asentí y reuní a mis hombres. Tenía 13 soldados bajo mi mando y todos ellos estaban ahora armados y equipados adecuadamente. Ya había hecho una lista de suministros adicionales, mejoras y equipos que podrían utilizarse para abastecer mejor a mis hombres. Además, me gustaría preguntarle a Bjorn sobre las especialidades de rasgos. Si mis soldados pudieran subir de nivel y obtener maestría en rasgos, cambiaría el curso de cómo luchamos en el campo de batalla. Me giré y vi a Astrid, con su arco recurvo en una mano y su carcaj en la otra. Voy a patrullar contigo esta noche, Sir William, dijo. Me froté la nuca y me puse el casco. ¿Podemos por favor parar con todo el ser? Me temo que no, a los caballeros siempre se los llama por su título. Es un rango, y ese rango a menudo se gana en el corazón de la batalla y lo otorga a alguien de sangre noble. Al menos llámame Will, murmuré mientras pasaba. Mis hombres se levantaron del fuego, le entregaron sus cuencos y cubiertos vacíos a Vera y le agradecieron por la comida. Era una especie de ritual en el tercer distrito, y algunos hombres incluso eran supersticiosos al respecto. Comer la comida de Vera te da un impulso de estadísticas, insistió Cato una noche. O al menos proporciona un placebo, que es igual de bueno. Nos abrimos paso a través del campamento hasta un lugar donde se habían levantado defensas móviles. Se habían levantado rudimentarios bloqueos de madera cerca de la brecha en la empalizada.
Había 4 soldados de guardia y el que tenía la ballesta nos llamó. Sir William, dijo, y suspiré para mis adentros. Es un placer verte. Mis hijos y yo debíamos estar de guardia esta noche, pero entre el reciente episodio de intoxicación alimentaria y las pérdidas en la batalla, estamos al límite de nuestras posibilidades. Sí. Hubo una apuesta entre algunos de los hombres para ver si la carne de monstruo cosechada era comestible. Sé que fue una apuesta tonta, pero ¿qué se puede hacer? Suspiró cansado. No hace falta decir que han aprendido una lección valiosa y que seguirán haciéndolo durante mucho tiempo. Es una lástima. Jorgen se quedó cerca mientras yo enviaba a Ade y a otros 4 a recorrer un camino de patrullaje paralelo. Los demás hombres los situé a intervalos, con un vigía montado en la plataforma elevada detrás de la empalizada. La guardia transcurrió sin incidentes. Varios mensajeros a caballo entraron y salieron del campamento. En un momento dado, un soldado borracho se acercó a una de las antorchas clavadas en las estacas y orinó sobre ella hasta que se apagó. Esto le valió una reprimenda de su sargento y una disculpa forzada. El centinela observó al hombre alejarse, perplejo. Juro que la disciplina siempre es lo primero que desaparece en tiempos de guerra, murmuró. ¿Has visto muchas campañas? Pregunté. Sí, estuve a las órdenes de Lord Blackthorn antes de que heredara los títulos de su padre. Era un buen hombre, un líder sólido. Lo he seguido desde entonces. Draxus se acercó desde el interior del campamento, trayendo consigo un gran odre de agua. Rellenó nuestras cantimploras y le di las gracias. ¿Has visto a Vera? Preguntó. Giles preguntó por ella antes, pero no estaba en el campamento. Pensé que tal vez había ido a buscar los suministros de la mañana temprano. Miré las estrellas. ¿Tan temprano? Draxus se encogió de hombros. Valía la pena adivinarlo. Podría haber ido al arroyo a bañarse antes de que los hombres se despertaran. Si la ves, avísale que Giles la está buscando. Bebí un sorbo de mi cantimplora y observé cómo Draxus se alejaba. La noche era larga y se oía el ronquido de los hombres. Cerca crepitaba un fuego para cocinar. Fruncí el ceño, incapaz de quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Jorgen, quiero que hagas algo por mí. Jorgen, que había estado intentando no quedarse dormido mientras se ponía de pie, de repente se puso firme. Lo que sea, Sir William, dijo, sacándose el sueño de los ojos. Hice un gesto con la barbilla. Quiero que inspecciones a los hombres de Ser Connell y veas si hay un hombre llamado York por ahí. Si los centinelas te preguntan, diles que tienes un mensaje para él y vete antes de que regresen. Jorgen parecía confundido, pero hay que reconocer que no dudó mucho. El lancero se alejó trotando hacia la noche y yo esperé, apoyado en una barricada. Pasaron varios minutos y me encontré moviéndome sobre mis pies, con los nervios de punta. Finalmente, Jorgen regresó a la luz de las antorchas. Lo siento, Sir William, pero no pude comunicarme con él. Los guardias del campamento dicen que salió a orinar hace un rato y no ha regresado. Lo juré. ¿Cuánto antes? Pregunté. Jorgen parecía confundido. No lo sé, Sir, no pregunté. El centinela me miró. Todo bien, Sir William. Me obligué a mantener la calma mientras me giraba hacia él y asentía. Mis hombres se quedarán aquí, dije. Ade y Jorgen me acompañarán mientras me ocupo de un asunto privado. ¿11 hombres serán suficientes? El centinela asintió. Más que suficiente. Pero Sir William, si no le molesta que le pregunte, ¿qué? Me giré y ya estaba alejándome. Capítulo 27. El arroyo fluye por este camino, dijo Ade, señalando la orilla hacia el gran arroyo. El cielo estaba más claro y prometía que pronto llegaría la mañana. Había seguido las huellas irregulares que las botas de York habían dejado en la tierra húmeda. Junto al sendero, un frasco de plata había sido arrojado descuidadamente al costado de su camino. Lo recogí y olí licor barato. Está borracho, dije, pero también está solo. Ahora tenemos la oportunidad de acorralarlo. Jorgen vaciló. Sir William, dijo. York es un bastardo, pero no está bajo la protección de Ser Connell. Lord Blackthorn no se tomaría con agrado que lo maltratáramos. Podría haber repercusiones. Me pasé una mano por la cara, parpadeando para disipar el cansancio. Estaba cansado de la guardia nocturna, pero no podía negar que Jorgen tenía razón.
Entrar a ciegas no era una opción en este caso, necesitaba un plan. Había leyes que prohibían ciertas conductas en tiempos de guerra. Simplemente darle una paliza a York o delatarlo no sería suficiente para desalentar su comportamiento. Hombres como él solo conocían un lenguaje universal, y no era el de las palabras. Así que pude ver que se abrían ante mí dos caminos. Uno me llevaba a que el tercero fuera penalizado por mis acciones esa noche. Y el otro. Ade, dije. Haz un amplio círculo y entra por la izquierda cuando lo veas. Jorgen, tú estás conmigo. No le hagas daño ni a un pelo de la cabeza. Solo ayúdame a sujetarlo. ¿Entendido? Ade asintió y se dirigió hacia los árboles para dar una vuelta. El sonido del arroyo sobre las rocas era más fuerte ahora. Podía ver el agua en el resplandor de la mañana. Miré fijamente a Jorgen, cuyo rostro se endureció con determinación. Asentí una vez y juntos salimos de los árboles y llegamos a la orilla del arroyo. El arroyo era pequeño, pero el agua limpia fluía desde la ladera y sobre rocas cubiertas de musgo hacia las aguas tranquilas del pantano. Era uno de los pocos lugares que el ejército había encontrado para rellenar de forma segura las cantimploras y los odres de agua, ya que el agua limpia escaseaba en el pantano. Cerca del fondo, el arroyo se ensanchó. Escuché el sonido de un grito seguido de un chapoteo y fue entonces cuando vi dos figuras. Estaban luchando en la zona baja. York tenía los pantalones desabrochados y gritaba algo. Levantó una mano como si fuera a golpear a Vera, pero antes de que pudiera hacerlo, ella retiró el puño y, con sorprendente precisión, le dio un puñetazo en el ojo. La cabeza de York se giró hacia un lado y Vera se puso de pie de un empujón. Todavía estaba completamente vestida, pero su vestido estaba empapado y sus ojos ardían de odio y rabia. York se había recuperado y escupió en el agua. «Eres una perra estúpida», gruñó. «Haré que te arrepientas de eso». Se tambaleó hacia ella, con el agua salpicando alrededor de sus botas. Vera se encogió y cerró los puños. Entonces, por encima de su hombro, me vio y abrió los ojos como platos. «Will». Solo tuvo un momento para formular la pregunta antes de que me estrellara contra York con toda la fuerza que pude reunir. El agua fría me empapó las botas, se filtró a través de mi cota de malla y empapó la ropa que llevaba debajo. Las rocas rozaban mi armadura y tintineaban mientras York luchaba. Era el hombre más grande, pero yo tenía la ventaja de la sorpresa. York no llevaba armadura y sus pantalones sin cinturón se le pegaban a las piernas. Me lanzó un puñetazo que rebotó en mi casco con tanta fuerza que sonó como un gong. Lo agarré por la parte de atrás de la túnica y lo empujé hacia el agua. Él balbuceaba y pateaba. Jorgen estuvo a mi lado en unos momentos, ayudándome a sujetarlo mientras buscaba una cuerda en mi inventario. Ade salió corriendo del bosque hacia la izquierda, pero se quedó corto cuando se dio cuenta de que llegaba tarde. «Mierda, lo siento ser», dijo. «Ayúdame a sujetarlo», gruñí mientras York forcejeaba debajo de mí. En 2 ocasiones logró liberarse de mi agarre y lanzarse contra mí. Mi armadura me protegía de los golpes, así que los ignoré y me concentré en atarle los pies y las muñecas. York sacudió la cabeza, apartándose el cabello mojado de los ojos. «Te arrepentirás de esto, Blackbriar», dijo, sonriendo con los dientes ensangrentados. «Sir Connell no lo tolerará. Soy un hombre de armas al servicio de un señor. Los que son como tú no pueden tocarme». «Amordazalo», le dije a Jorgen, ignorando el gruñido de rabia de York mientras intentaba apartar la cabeza de Ade. Me volví hacia Vera. «¿Estás bien?», le pregunté. Vera estaba parada cerca, con el cabello mojado echado sobre un hombro. Su rostro estaba tranquilo, pero podía ver la tensión en sus puños apretados. «Estoy bien», dijo. Estaba demasiado borracho como para hacerme daño. «¿Dónde está Giles?». Miró a su alrededor y yo dudé. «No está aquí», confesé. No le dije a él ni a nadie a dónde iba. Vera frunció el ceño. «¿Por qué?». La miré a los ojos. «Porque si Giles hubiera estado aquí lo habría matado, y al amanecer estaría colgado de un árbol por asesinato». Vera tragó saliva y asintió, metiendo su cabello detrás de su oreja. «Lo conozco lo suficiente como para saber la verdad. Es un caballero, pero no tolera a los hombres débiles que se aprovechan de los demás», le escupió a York. «¿Qué hacemos ahora?». «Seguramente no podemos dejarlo ir». «No tengo intención de hacerlo». Observé cómo Ade lograba introducir una tira de tela sucia en la boca de York.
El soldado tenía un deseo asesino en sus ojos y supe que este ciclo tenía que terminar hoy. No podía quebrantar al hombre, no en estas circunstancias. Así que tendría que quebrantar su espíritu. Intentó morderme, dijo Ade, retirando bruscamente la mano. Él y Jorgen consiguieron poner al soldado de rodillas y se volvieron hacia mí. ¿Qué hacemos con él?, preguntó Jorgen. Me quité el pelo mojado de los ojos. Lo llevaremos de vuelta, dije. Ade parecía dudoso, pero siguió mis órdenes. Él y Jorgen comenzaron a arrastrar a York de vuelta al campamento. Vera se puso a nuestro lado. Ella seguía mirándonos a mí y a York con ojos preocupados. Gracias, dijo después de un rato. Por haber venido a buscarme. Pero debo preguntarte, ¿qué planeas hacer? Miré fijamente hacia adelante. Verás. Cuando avistamos los bloqueos, los que estaban de guardia nos saludaron. El resto de mi escuadrón se adelantó para ayudar a contener a York. El centinela corrió hacia mí, mirando mi ropa empapada y luego a Vera. ¿Qué pasó aquí?, preguntó. No hay tiempo, dije. ¿Irás a buscar al mensajero del Señor? Lord Blackthorn suele despertarse temprano para entrenar y pedirle al mensajero que le diga que Will de Blackbriar necesita su consejo. El centinela dudó un momento y vi la duda en él. Enderecé la columna y lo miré a los ojos. Es una orden, soldado. Sí, Sir William. El centinela le dijo algo a uno de sus hombres antes de darse la vuelta y correr en dirección a los estandartes de Lord Blackthorn. El sol asomaba por detrás de los árboles. Habíamos llamado la atención de más de unos cuantos soldados que se arremolinaban durante las actividades matinales. Las cabezas se volvieron hacia nosotros y varios hombres señalaron a York. ¿Qué está pasando aquí? La voz familiar me hizo apretar los dientes. Era la última persona con la que quería encontrarme. Sir Connell salió de su tienda con la espada envainada en una mano. Vestía una camisa de lino holgada y aún tenía el pelo alborotado por el sueño. Al verme, su labio se curvó. Blackbriar, pronunció el nombre como si fuera una maldición. Debería haberme dado cuenta de que estabas involucrado de alguna manera. No puedo decir que me sorprenda. No dije nada, deseando internamente que el centinela se moviera más rápido. Los ojos de Sir Connell se posaron en York, atado, amordazado y empapado, y frunció el ceño. Agarró la empuñadura de su espada con los nudillos blancos. ¿Qué es esto?, dijo. Devuélveme a mi hombre de inmediato, Blackbriar, o sufrirás las consecuencias. York será quien sufra las consecuencias, dije. Intentó deshonrar a un miembro de nuestra compañía. Por ello, responderá ante Lord Blackthorn. Sir Connell se lanzó hacia adelante con la espada desenvainada a medias. Yo retrocedí y llevé la mano al lugar donde colgaba colmillo de hierro de mi cinturón. Antes de que pudiera reaccionar, la caballero de la compañía de Lord Deccan dio un paso adelante. Era alta, incluso más alta que Sir Connell. Lo miró con su mirada acerada y negó con la cabeza. Sir William es un caballero, dijo. Que un caballero ataque a otro es un acto de agresión. Una vez que se desenvainan las espadas, ya no se puede deshacer. Tú lo sabes, Sir Connell. A Sir Connell se le contrajo un músculo de la mandíbula mientras me miraba fijamente. Lentamente, deslizó su espada de nuevo en su vaina y se hizo a un lado. No lo toleraré, le dijo a la mujer caballero. Tú y yo sabemos que la sangre de los campesinos es tan líquida como el agua. Él no es un caballero, y ni yo ni los míos lo reconoceremos como tal. ¿Y qué pasa con mi palabra, Sir Connell?, dijo una voz profunda. Si digo que Will de Blackbriar es un caballero del reino, ¿te atreverías a contradecirme? Lord Hadrian Blackthorn caminaba entre la multitud, flanqueado por dos de los guardias de su casa. Iba desnudo hasta la cintura y su pecho aún brillaba por el sudor de una dura mañana de trabajo. Dambringer estaba atado a su espalda, con la empuñadura sobresaliendo por encima de un hombro. Sir Connell tuvo la gracia de parecer avergonzado. No, mi señor, dijo, inclinándose. No me corresponde cuestionar vuestra voluntad. No, convino Blackthorne, deteniéndose a varios metros de distancia. No lo es. Miró a York y a mí, que todavía estaba sujeto por mis hombres. Su rostro se ensombreció. ¿Qué significa esto, Sir William?, preguntó. Percibí el tono de peligro en su voz y me incliné. Debo disculparme por la hora tan temprana, señor, dije, pero me informaron que este hombre tenía la intención de cometer un asalto contra una persona de sangre noble.
Estoy obligado, según la ley cadiana, a cumplir el juramento que le hice a Lord Tacon. No puedo permitir tal cosa. Ser Cornell hizo un gesto de desdén con la mano. Él le hace perder el tiempo, mi señor. Esta mujer no es de sangre noble, es una cocinera común. Este asunto es interno y puede resolverse con la debida celeridad. Permítame investigar esta denuncia y, si es necesario aplicar la sanción, yo mismo ejecutaré la sentencia. Perdóname, Ser Cornell, dije. Pero eres tú el que está equivocado. Vera es la hija de un varón y ponerle la mano encima podría considerarse traición. ¿Traición? Ser Cornell parecía incrédulo, pero vi que su postura cambiaba con incertidumbre. Eso no puede ser verdad, se enfureció. Ustedes falsifican esas afirmaciones. No lo sé. Los hombres bajo su mando no se comportan como deberían hacerlo los soldados. Supongo que eso es un reflejo del liderazgo de su compañía. Las orejas de Ser Cornell se volvieron escarlatas. Eres insolente. Paz, Ser Cornell, dijo Lord Blackthorne, exasperado. Se volvió hacia mí. Será mejor que te expliques, Blackbriar, y sin demora. Incliné la cabeza. Sí, mi señor. Comencé a explicarle rápidamente lo que había sucedido en el arroyo. Blackthorne escuchó atentamente, sin que su rostro mostrara ningún signo de emoción. Cuando terminé, pidió que trajeran a York y le quitaran la mordaza. El soldado furioso contó una historia muy diferente, afirmando que mis hombres y yo lo habíamos atacado por orden de Vera. Apreté la mandíbula mientras él me señalaba con el dedo acusador. No es más que un camorrista, mi señor, dijo York. Un vulgar camorrista de taberna sin el menor respeto. Me atacó, sí, él y sus secuaces. Yo ni siquiera estaba armado y me amenazaron, señor. Temí por mi vida. Blackthorne dio un paso adelante y examinó a York más de cerca. El hombre parecía nervioso bajo la mirada de su señor, desviando la mirada hacia el suelo. Después de un momento, Blackthorne se apartó. Pareces relativamente ileso, dijo. Aparte del ojo morado que te dio el cocinero del tercero. Al verle mirarlo, Vera se sonrojó. Y tu aliento huele a alcohol. ¿Has estado bebiendo? York se pasó la lengua nerviosamente por los labios. Yo, la noche anterior a mi señor, pero le aseguro. Blackthorne levantó una mano. Ya he oído suficiente. Me temo que Sir William tiene razón, Ser Cornell. Vera es de sangre noble, aunque no tenga tierras ni títulos. Si su hombre realmente intentó cometer este crimen, entonces debe responder por ello. Ser Cornell ocultó bien su sorpresa. Lo único que lo delató fueron sus ojos, que se fijaron en York y se entrecerraron. Lord Blackthorne dejó escapar un suspiro. Ser Cornell, como una de las dos partes agraviadas, está en su derecho de sugerir que se tomen medidas. ¿Qué propone? Ser Cornell sonrió triunfante y dio un paso adelante. Mi señor, solicito que York vuelva a mi compañía. Estoy totalmente dispuesto a investigar este asunto y aplicar las medidas disciplinarias que mi compañía considere adecuadas. Después de todo, se trata de un asunto interno. Solicito su permiso para manejar esto como caballeros. Blackthorne se volvió hacia mí. Sir William, dijo, usted es la otra parte y, por lo tanto, está en su derecho de sugerir acciones también. ¿Qué propone? Hice una reverencia y di un paso adelante. Por segunda vez en 24 horas, sentí las miradas pesadas de quienes me rodeaban. No estaba completamente seguro de mi elección, pero no podía permitirme el lujo de dudar ahora. Mi señor, dije. Busco una petición, no, exijo satisfacción en nombre de Lady Dara y del tercero. Las leyes pueden cambiar en tiempos de guerra, pero la necesidad de disciplina no. Confío plenamente en mi señor y le pido que me permita desafiar al sargento York en un duelo. Se hizo un silencio. Incluso Blackthorne parecía un poco desconcertado. Ser Cornell se recuperó primero, aclarándose la garganta. Sir William es un caballero, mi señor. ¿Un caballero enfrentándose a un soldado raso? Es algo sin precedentes. Blackthorne parecía divertido. ¿No acabas de afirmar que Sir William no era de hecho un caballero y que tú y los tuyos nunca lo reconocerían como tal? Ser Cornell balbuceó. Yo. Mi señor, hablé mal. Yo diría que sí. Blackthorne se enderezó. Y Vera, ¿cuál es tu voluntad en este asunto? Tú también eres parte agraviada. Vera me miró y sostuvo mi mirada.
Después de un momento asintió. Estoy de acuerdo con Sir William, mi señor, dijo. Muy bien, Blackbriar. Acepto tu petición como la mejor manera de proceder. York quedará bajo el control de mis hombres y tendrá la oportunidad de descansar, comer y dormir para aliviar su intoxicación. Al anochecer de esta noche tendrás tu duelo. ¿Cómo deseas resolver las cosas? Miré a York, que me miraba con una sonrisa cruel. Era de nivel 24 y tenía ventaja sobre mí en cuanto a tamaño y experiencia. Creía que prácticamente había ganado. Solicito un duelo de puños, mi señor, dije, ya que, después de todo, soy un vulgar pendenciero. Capítulo 28. Giles me encontró en mi tienda al atardecer. Por la expresión de su rostro, me di cuenta de que estaba enojado. Abrí la boca, pero el veterano me interrumpió. Deberías habérmelo dicho, espetó. Si se trataba de Vera, deberías haberme hablado a mí. Tengo derecho a saberlo. Me puse las botas y me tomé un tiempo para pensar. Giles permaneció en silencio, abriendo y cerrando los puños. Pensé que podía confiar en ti, dijo. Quería confiar en ti. Puedes confiar en mí. Me puse de pie. Giles, tienes derecho a saberlo, pero no te lo dije porque sabía lo que harías tú, lo que yo haría en tu lugar. No quería verte ahorcado por culpa de un cabrón sin escrúpulos. Negué con la cabeza. Ahora soy tu segundo. Tienes que confiar en mí para que te guíe. Por ti y por el bien de los hombres. Debemos estar unidos en esto. Él sostuvo mi mirada por un momento y luego resopló, dejando caer los hombros. Entiendo por qué lo hiciste, dijo, pero estás tomando a York demasiado a la ligera. El hombre ha sido un soldado de carrera durante casi tanto tiempo como yo. Es grande, es fuerte y está 7 niveles por encima de ti. ¿En qué estabas pensando? Es una apuesta arriesgada, dije. Al ver su mirada, suspiré. Está bien, es una apuesta muy grande, pero había que hacer algo. La tercera división ha sido menospreciada, ridiculizada o, en el mejor de los casos, ignorada por las demás compañías del ejército. Es hora de que empecemos a dejar nuestra huella. Giles negó con la cabeza pero no me contradijo. ¿Por qué los jóvenes son tan idealistas? Murmuró mientras me seguía hacia el aire vacío. Mis hombres estaban de pie junto al fuego esperando por mí. Mientras caminaba, Ade y Jorgen se colocaron a mi lado como una guardia de honor. Resoplé. ¿No tenéis nada mejor que hacer? No, Sea. Dijo Ade con ligereza. No tiene sentido tratar de disuadirlo. Draxus permaneció de pie con los brazos cruzados, esperando. A su lado, Cato y Bjorn observaban. Cato parecía estar entre divertido y exasperado. Y pensar que empezabas a simpatizar de verdad, Blackbriar. Ahora tendré que enterrarte. Suspiró teatralmente y puse los ojos en blanco. Todos ustedes tienen mejores cosas que hacer. Ahora, lárguense. Cato se rió. Si crees que todos los soldados del ejército cadiano no saben nada de tu pequeño duelo y planean verlo, entonces eres un idiota. Los rumores se han extendido como un reguero de pólvora. Se han hecho apuestas, los hombres han estado bebiendo. Vaya, es el espectáculo de la maldita temporada. Hice una mueca mientras comencé a envolver mis muñecas con tiras de lino. ¿Cómo es posible que siempre acabe siendo yo el responsable de una apuesta?, pregunté. Cato me dio una palmada en el hombro. Porque mi querido caballero, eres predeciblemente impredecible. ¿Por qué nada de lo que dices tiene sentido? Tiene más sentido cuando has bebido una copa. O 10. Sonó un cuerno a lo lejos y miré hacia arriba. Los nervios ya me punzaban el estómago como si fueran trozos de hielo y lo máximo que pude hacer fue gruñir cuando Giles me lo pidió. ¿Estás listo? La multitud se apiñaba en el centro del campamento. Los que no estaban de guardia se habían reunido para ver el espectáculo. Algunos estaban sentados en el suelo, mientras que otros permanecían de pie y esperaban. Algunos soldados estaban sentados en las ramas de los árboles, en lo alto, tratando de ver mejor. Las cabezas se giraron y los dedos apuntaron en mi dirección mientras me acercaba. Draxus me agarró del hombro y se inclinó hacia mí. Prefiere su pierna izquierda, dijo. Pone todo su peso sobre ella cuando se lanza. Lo miré a los ojos y asentí. Espero que sepas lo que estás haciendo. Yo también. Casi lo dije, pero al final solo pude gruñir mientras me abría paso entre la multitud. Ade y Jorgen caminaron conmigo, abriéndose paso entre la multitud en mi nombre.
En el centro del campamento, el suelo estaba libre de escombros. Se había dibujado un círculo grueso en la tierra con una rama. Tenía al menos 15 pies de ancho en ambos sentidos. El resplandor del sol poniente sobre las armaduras anunció la llegada del Señor. Lord Blackthorne se encontraba de pie sobre la plataforma elevada que se había utilizado para la ejecución. Esperó y los murmullos emocionados de los soldados se apagaron cuando se dieron vuelta para atender a su señor. Esto, dijo Lord Blackthorne, y su voz resonó en el campamento, es un duelo autorizado. Las reglas son sencillas. Ningún hombre o mujer puede interferir en el combate una vez que ha comenzado. No habrá ayuda externa. El duelo continuará hasta que uno de los combatientes no esté dispuesto o no pueda luchar. Si un oponente se rinde, la parte ganadora deberá decidir si acepta o no la sumisión. Él me miró primero a mí y luego a York. ¿Los combatientes están de acuerdo con estos términos? Lo hago, mi señor, dije y York repitió lo mismo. Blackthorne hizo un gesto con la mano. Un paso adelante. La multitud empezó a murmurar de nuevo. Los soldados se giraron para mirarme cuando pasé. Un mar de ojos y rostros. Algunos sonreían, otros fruncían el ceño. Mantuve la mirada al frente, fija en el lugar donde mi oponente se abría paso entre la multitud. York se pavoneó hasta el borde del círculo como si estuviera hecho para él. Él, como yo, tenía las muñecas envueltas con tiras de lino. No llevaba camisa y su volumen era impresionante. Tenía la complexión de Draxus, aunque su cuello no era tan grueso. Me sacaba al menos una cabeza y sus ojos parecían bailar con una luz sádica. Mientras rebotaba de un pie a otro, haciendo crujir su cuello, me di cuenta de algo sobre el que antes no había notado. York era un artista. Era un hombre que adoraba la atención que recibía y disfrutaba del poder que ésta le otorgaba. Era un soldado competente y, probablemente, un buen luchador, además. Pero era orgulloso y existía la posibilidad de que yo pudiera usar eso a mi favor. York tomó un trago de una cantimplora y lo hizo girar en su boca, escupiendo al suelo. Me acerqué al borde del ring y moví los hombros hacia adelante y hacia atrás, relajando los brazos. York sonrió cuando me saqué la túnica por la cabeza y la arrojé al suelo. Algunos soldados entre la multitud se rieron. Comprendí por qué. Comparado con un hombre del tamaño de York, yo era pequeño. Mi complexión era delgada, pero mis hombros y brazos habían crecido desde que me uní al ejército. Nunca había sido un tipo grande y, sin embargo, eso nunca había importado en el lugar donde crecí. Estiré las piernas y luego la espalda, saltando de un pie al otro para calentar los músculos. Necesitaría cualquier ventaja que pudiera conseguir. York entró en el círculo y sonrió. Una sonrisa cruel, la sonrisa de un depredador que acorrala a una presa herida. Tenía las palmas sudorosas y me las sequé en los pantalones. Había un momento para el miedo, y no era ese. Respiré profundamente y sentí que el aire se expandía en mis pulmones. Luego bloqueé los sonidos de las voces mientras cuadraba los hombros y entraba al ring. Lord Blackthorne se apoyó en la espada envainada de portadora del amanecer, con las manos sobre la empuñadura. Todo el círculo se sumió en el silencio. Las antorchas recién encendidas crepitaban y el sonido de los insectos llegaba desde el pantano. En otras circunstancias podría haber sido pacífico. «Listo», gritó Lord Blackthorne. Su rostro estaba tranquilo en contraste con el del hijo del conde, que estaba de pie junto a él. Los hombros de Dagon estaban tensos y sus ojos delataban su preocupación. La imagen casi me hizo sonreír. Esperé en tenso silencio hasta que Blackthorne bajó su brazo. Comenzar. York se lanzó tan rápido que, si no lo hubiera esperado, podría haberme tomado por sorpresa. El aire me agitó el pelo cuando su puño pasó junto a mi oreja y se retractó con la misma rapidez. Conseguí esquivar otro golpe, pero tuve que bailar para alejarme de un tercero. Maldita sea, era rápido. Supuse que mi propio tamaño y agilidad natural podrían darme ventaja en velocidad, pero como era de esperar, apenas podía seguir sus movimientos. Me hice a un lado y levanté los puños para desviar un golpe dirigido a mi barbilla. Los dientes de York estaban apretados en una sonrisa brutal mientras retrocedía para rodearme. ¿Dónde está toda esa fanfarronería?, canturreó. Ya no eres tan bocazas, ¿verdad, muchacho? Lanzó otro golpe y, cuando lo esquivé, vi que su peso se desplazaba. El gancho me golpeó en la mejilla. Incluso cuando me giré para distribuir el impulso, el golpe todavía me hizo vibrar la cabeza. Intenté retroceder bailando,
casi tropezando mientras intentaba alejarme. Sentía el sabor salado de la sangre en la lengua. York retrocedió, cambió de postura y giró los hombros. Estaba jugando conmigo, queriendo prolongar la pelea. Seguí sus movimientos en busca de debilidades. Vamos, muchacho, se burló. No te ablandes conmigo ahora. Fuiste tú quien pidió esta paliza, ¿no? Así que ven y acéptalo como un hombre, ¿eh? Resoplé. Tus intentos de cebo son débiles, al igual que tu hombría. Varios soldados de la multitud se rieron. La sonrisa de York desapareció. Con un gruñido, se lanzó hacia mí y esta vez yo estaba listo. Di un paso adelante, agachándome para esquivar su puñetazo y pasando por debajo de su guardia. Su rostro se retorció de sorpresa un momento antes de que yo atacara. Mi uppercut se estrelló contra su mandíbula con tanta fuerza que sus dientes chocaron entre sí. Sentí el impacto en mis nudillos hasta el codo y gruñí de satisfacción cuando su cabeza se echó hacia atrás. Mi celebración fue prematura. Cuando me acerqué para seguir, York se recuperó. Esquivé su primer puñetazo, pero el segundo me alcanzó en las costillas. Me tambaleé hacia atrás, tratando de poner distancia entre nosotros, pero York solo me siguió. Su sonrisa había regresado ahora, curvando sus labios y haciéndolo parecer casi un demonio. Fue entonces cuando la disparidad en nuestras estadísticas bases se hizo dolorosamente evidente. Sus ataques eran cada vez más rápidos y sin pausas entre ellos. Logré bloquear 3, pero el cuarto, el quinto y el sexto me atraparon antes de que pudiera recuperarme. Ahora estaba acorralado contra el borde del círculo, a solo unos metros de la multitud. En unos instantes York había cortado la distancia, con los ojos ardiendo de triunfo. Me ardían las costillas y los costados donde me habían golpeado. Habilidad activada, sangre de hierro. Ah, dije y sonreí. York dio un paso adelante, gruñendo como un toro furioso. Fue su propio tamaño lo que lo derribó. Mi bota impactó en el interior de su rodilla izquierda y tropezó. Intentó frenar la caída con la otra pierna, pero su bota se deslizó en el barro. Vi el momento en que se dio cuenta de que le había tendido una trampa, vi cómo el triunfo en sus ojos se desvanecía. Luego vine por él. Mi puño le dio en la nariz y lo tiró hacia atrás. Se golpeó contra el suelo con fuerza, tratando de frenar la caída con el brazo, pero lo pateé para sacarlo de debajo de él. York gruñó e intentó levantarse, pero mi rodilla lo alcanzó en la cabeza. Tosió y le gotearon hilos de sangre por la nariz y la boca. Intentó alejarse a gatas, pero lo seguí y le di una patada en las costillas, y luego otra. York cayó al barro, resollando mientras le plantaba una patada en la espalda. Me someto, dijo con voz entrecortada. Sus ojos reflejaban odio incluso mientras pronunciaba esas palabras. Tú ganas, Blackbriar. A mi alrededor, todos los rostros observaban en silencio. Entre ellos, Ser Connell, Giles, Vera y el tercero observaban. Sería fácil terminar las cosas ahora, dar por ganada mi victoria y marcharme. Pero mientras lo pensaba, sabía que era imposible. York era el tipo de hombre que guardaba rencor y esperaba el momento adecuado para atacar. No bastaba con romperle el cuerpo, también había que romperle el espíritu. Tenía que enviar un mensaje. Me agaché y agarré la gruesa muñeca del sargento y presioné con mi bota, manteniendo su torso en su lugar. Le torcí el brazo hacia arriba y hacia atrás hasta que su gruñido se convirtió en un gemido. Me someto, Blackbriar, dijo entre jadeos. Dije que tú ganas. No acepto los términos de su presentación. Con un movimiento brusco, tiré su brazo hacia atrás. Los ojos de York se abrieron de par en par cuando su hombro se dislocó. Le giré la muñeca hacia el otro lado y escuché el ruido cuando su codo le siguió. Solo entonces gritó. Su mano buena escarbaba en el barro, pero yo simplemente caminaba a su alrededor, golpeando mi talón contra su mano y escuchando el crujido de huesos, huesos. El sonido de su grito me retorció el estómago, pero mantuve la cara fría. No podía haber debilidad en ese momento. Entonces lo dejé arrastrarse y él me miró por encima del hombro, con el rostro ensangrentado y los ojos muy abiertos por el miedo. Déjame en paz, dijo con la boca llena de sangre mientras me acercaba. Me rindo. Tú ganas. Tú ganas, Sir William. Agarré su bota y lo tiré hacia atrás, con el brazo doblado en un ángulo extraño. Cuando lo arrastré hasta el centro del círculo, lo agarré del pelo y tiré de su cabeza hacia atrás. Dilo, dije con frialdad. Dilo en voz alta para que puedan oírte.
Lágrimas de rabia y humillación se acumularon en sus ojos. Por un momento, apretó la mandíbula y yo me agaché para torcerle el pulgar hacia atrás. Gritó y las lágrimas se derramaron. Me rindo, sollozó, con los hombros temblorosos. Me someto, tú ganas, Sir William. Lo solté y me puse de pie, mirando fijamente a Blackthorne. Había aprobación en sus ojos, pero yo no estaba de humor para recibirla. Estoy satisfecho, mi señor, dije. Blackthorne inclinó la cabeza. Sir William de Blackbriar es el vencedor. Me di la vuelta y caminé hacia el borde de la multitud. Los hombres se abrieron paso para mí como el agua. Busqué en los rostros hasta que encontré a quien buscaba. Sus penetrantes ojos azules se encontraron con los míos. La curandera inclinó la cabeza hacia mí, pero no había cansancio en sus ojos. En cambio, había algo más, aprobación. ¿Cálculo? Estaba demasiado cansada para decirlo. El cansancio de la larga noche y del día siguiente me pesaba como una manta. Sin decir palabra, me di la vuelta y caminé hacia mi tienda. La sanadora me siguió, sus pasos alcanzaron rápidamente los míos mientras me dirigía al campamento. Sin decir palabra, abrí la puerta de mi tienda para que entrara. Déjame verte, dijo, levantando una mano. Su palma estaba cálida contra mi mejilla. Sentí el cosquilleo de su magia mientras curaba el dolor en mi mandíbula. Traté de ocultar el repentino temblor de mis manos, pero ella las vio y me miró. A veces, dijo, enviar un mensaje es necesario. Lo sé. No quería mirarla, no quería pensar en lo que había hecho. Guillermo. El sonido de mi nombre en sus labios me hizo mirar a mi alrededor. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, pensativa mientras me miraba. No eres un hombre cruel, dijo. Eres simplemente inevitable. Te he visto enfrentarte a adversidades y circunstancias que deberían haberte derrotado una y otra vez. Sus dedos recorrieron el costado de mi mandíbula. Eres una fuerza obstinada de la naturaleza, dijo. Pero no pierdas el tiempo lamentando lo que eres. Tragué saliva y asentí. Tienes razón, dije con voz áspera. O al menos sé que tienes razón en teoría. Pero en la práctica, dejé que mi voz se apagara. La sanadora intentó dejar caer su mano, pero yo la estiré y la tomé entre las mías. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Su rostro tenía forma de corazón y sus ojos brillaban mientras me observaba. Joanna, dijo finalmente. Sostuve su mirada y sonreí. Capítulo 29. El pabellón para los soldados heridos estaba situado en el lado oeste del campamento. Cuando me acerqué, los soldados que estaban sentados afuera levantaron la vista. Uno de ellos se puso de pie de un salto, con expresión dura. Detente ahí, dijo. No llegarás más lejos. Ser Connell nos ha ordenado que montemos guardia. Me detuve frente a él y lo miré fijamente. No estoy aquí por York, dije. De hecho, no deseo que le haga más daño. Estoy aquí para hablar con Ser Connell. El soldado me miró con recelo, con la mirada clavada en mi cintura vacía. No llevaba arma ni armadura, y eso pareció hacerle reflexionar. ¿Qué quieres de él?, preguntó. Incliné la cabeza. Eso es entre Ser Connell y yo. Uno de los otros se burló. Ve y avísale, le dijo al soldado que estaba allí. El hombre no me quitaba los ojos de encima y noté que tenía la mano en el cuchillo que llevaba en el cinturón. Sir William esperará aquí, dijo. Me quedé de pie, a la luz de la mañana, escuchando los sonidos de los pájaros y los insectos del pantano mientras salía el sol. Los soldados me observaban con un nuevo tipo de cautela, la de una presa que advierte la presencia de un depredador. No eran los únicos. Mi presencia allí había llamado la atención de más de uno de los hombres de armas que se encontraban cerca. Los soldados comenzaron a hablar entre ellos, algunos incluso sacaron la cabeza de sus tiendas para ver mejor. No hice caso de todo esto y esperé con las manos entrelazadas a la espalda. Por fin, el soldado regresó. Tienes 10 minutos, Blackbriar, dijo la voz desde el interior del pabellón. El propio Ser Connell estaba de pie junto a un catre en el que yacía un hombre. Tenía el brazo, la cara y la mano vendados y el pecho subía y bajaba al ritmo del sueño. York parecía peor que cuando lo dejé. Todo el lado derecho de su cuerpo estaba magullado y su rostro estaba cubierto de costras de sangre seca. Los curanderos hicieron lo que pudieron, dijo Ser Connell. Pero tendrá que dormir. Incluso así, no sabemos si recuperará el uso completo de su brazo derecho.
Sarcano miró la figura dormida de York, con ojos tristes. «Sois parientes», dije. Era más una afirmación que una pregunta y Ser con él se puso rígido. Esperé a que negara mis palabras, pero no lo hizo. Al final suspiró. «El hijo de mi difunta hermana», dijo. «Y su último legado en este mundo. ¡Qué desperdicio!». Sus ojos estaban distantes, vidriosos. «Lamento su pérdida», dije. Un músculo saltó en su mandíbula. «No necesito tus disculpas, Blackbriar. Mi hermana se fue hace mucho tiempo y York es lo que es. No es un buen hombre, ni por asomo. Pero es de su misma sangre». Suspiró y dejó caer los hombros con un ruido metálico. Tenía los ojos inyectados en sangre y me di cuenta de que debía haber estado al lado de York toda la noche. «Quiero saber por qué», dijo finalmente. «Podrías haberlo matado. Deberías haberlo hecho», dirían algunos. «¿Por qué no lo hiciste?». Me quedé en silencio por un momento, mirando el pecho de York subir y bajar. «No somos enemigos, Ser con él. Y no querría que fuéramos rivales, no si hubiera otra alternativa. Hay suficientes cosas en este mundo que quieren matarnos sin que nos volvamos unos contra otros». Ser con él gruñó, sacudiendo la cabeza con una sonrisa amarga. El optimismo de los jóvenes. Cómo me gustaría que las cosas fueran así de sencillas. Tal vez, me volví para mirarlo. Soy el joven Ser con él y reconozco que tengo mucho que aprender. Pero sé lo que es perder hombres, perder amigos en esta guerra. Necesito aliados, no enemigos. Ser con él se volvió hacia mí. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego volvió a cerrarla. Parpadeó varias veces. «Nunca podríamos ser amigos, Sir William», dijo. «Pero en cuanto a aliados, eso está por verse». Asentí, sabiendo que era el mejor compromiso que podía esperar. Dejé que el silencio se prolongara unos minutos antes de hacer la pregunta que había venido a hacer. «¿Qué harás con él?». El caballero se quitó un guante con un tintineo de placas. Se frotó la cara con la mano y puso los ojos en blanco, como si buscara respuestas. «No lo sé», dijo. «Pero tengo claro que York no es apto para la vida en el ejército. He presentado los documentos correspondientes ante Lord Blackthorne y, dada su lesión, es probable que le den de baja. A partir de ahí, él decidirá». Levantó su casco de donde estaba en una silla cercana y lo metió debajo de su armadura. «Hemos recibido su mensaje, Sir William. Por ahora, tengo que pedirle que les dé espacio a mis hombres». York no era muy querido entre la compañía, pero aún así era uno de los nuestros. Lo que sucedió en el círculo fue lamentable. Pero dudó por un momento y luego suspiró. Probablemente era necesario. Si hubiera sido cualquier otro hombre, yo mismo habría agarrado el látigo. Pero dicen que la sangre ciega. Su mirada se distanció por un momento. Luego se sacudió. «Despídete, Blackbriar. Si nos volvemos a encontrar, que sea en el campo de batalla». El ejército avanzaba a paso de tortuga. Los hombres y los caballos no iban en grupos de más de 3 personas, incapaces o no dispuestos a arriesgarse a atravesar el terreno más traicionero del pantano. Cuanto más nos adentrábamos, más denso se volvía el follaje. El olor a agua estancada y el zumbido de las moscas eran una maldición omnipresente. Mi bota se quedó atascada en el barro junto al sendero. Gruñí de fastidio cuando tuve que detenerme e inclinarme hacia atrás para tirar de ella. Se soltó con un ruido metálico y casi me caigo hacia atrás. ¿Cuánto tiempo más falta para que salgamos de este pantano abandonado por el trono?, se quejó Cato, mientras sacaba su propia bota del atolladero. Gil se secó el sudor de debajo de su casco antes de volver a ponérselo. «Otro día, quizá 2 y seguimos teniendo que parar para desatascar los vagones de suministros. Tendremos que mantener el ritmo», dije. «No me imagino a Lord Blackthorne ordenándonos que nos detengamos y acampemos en un lugar como este. Hay demasiadas incógnitas alrededor y el terreno no es ideal para una defensa». «Y luego están los rumores», dijo Draxus, agarrando a Jorgen mientras se deslizaba precariamente en el barro. «¿Qué rumores?». Cato miró entre Draxus y yo. Arqueé una ceja. «¿Has estado durmiendo bajo una piedra estos últimos días?». «Ha habido informes de todas las patrullas que han regresado. Es el tema de conversación en el campamento. Dicen que por la noche hay cosas en el pantano que conducen a los hombres por el mal camino con la esperanza de confundirlos. Ya hemos perdido a más de un soldado durante la patrulla».
¿Los perdiste? Cato parecía incrédulo. ¿Cómo se pierde a un hombre entero? Jorge logró recuperarse y vino a pararse a nuestro lado. Mi abuela solía contar historias sobre los pantanos, dijo, cuentos de hombres que entraban y nunca volvían a salir. Dicen que en algunos lugares el barro es tan espeso que puede tragarse un agujero de caballo. Tu abuela suena un poco rara, dijo Cato. Jorge bajó la voz. Sir William, ¿cree que podría tener algo que ver con lo oculto? Miré a nuestro alrededor, asegurándome de que nadie más nos hubiera escuchado. Tal vez, confesé. Cuando hablé con la inquisidora, me dijo algo sobre que era una advertencia. La pregunta es, ¿una advertencia de qué? Draxus se estremeció. Sea lo que sea, prefiero no saberlo. Un hombre se dirigía hacia la columna de soldados. Era joven y vestía la brillante librea de la casa de Basset. Pasó junto a un pelotón de hombres del tercero y terminó teniendo que detenerse para esperar a que pasaran. No mires ahora, dijo Cato. Pero creo que el muchacho está aquí para buscarte. El joven se detuvo de un salto frente a mí y se inclinó. Me han pedido que vaya a buscar a Sir William, dijo sin aliento. Sus ojos se posaron en mí y luego, nervioso, apartaron la mirada. Lord Deccan solicita su presencia. Dice que hay algo que necesita ver. Con ese siniestro mensaje, hizo otra reverencia y comenzó a correr de regreso hacia el frente de la fila. Me gustaría tener su energía juvenil, murmuró Giles. Sería útil en más de un sentido. No lo sé, pero por el temblor que sufre la tienda de Vera cada noche, diría que lo que estás haciendo es. Giles le dio una palmada en la nuca a Cato e hizo sonreír al hombre más joven. Está bien, dijo, levantando las manos en señal de rendición. Solo estaba bromeando, jefe. Negué con la cabeza. No me esperes, dije. Sea lo que sea, es poco probable que sean buenas noticias. Recogí a Ade y a Jorgen y comencé a caminar hacia adelante a través de la línea. Los soldados se giraron para mirarnos cuando pasamos. Algunos se negaron a moverse del camino, dejándonos a nosotros para atravesar el borde del agua y sortearlos. La fila de hombres serpenteaba a lo lejos. Pude ver las puntas de las lanzas erizadas y los estandartes azules y dorados de la casa Basset mucho antes de que llegáramos a ellos. En una pequeña hendidura en el camino, la mujer caballero estaba de pie junto a su caballo. Estaba guiando a la bestia a través de un espeso lodazal a pie. Al acercarnos, ella levantó la mirada e inclinó la cabeza hacia mí. Sir William, dijo, Lord Deccan te espera junto al Untree. ¿El Untree? Pregunté. El caballero asintió serenamente. Lo sabrás cuando lo veas. Ella no estaba equivocada. Mientras seguía avanzando por la hilera de soldados de la casa Basset, la sombra de un gran árbol apareció ante mi vista. Estaba oscuro, su superficie era casi negra en la penumbra. Las ramas retorcidas y sin hojas se elevaban hacia el cielo como las espinas de una gran bestia. El tronco era lo suficientemente ancho como para ocultar un caballo, pero fue la corteza lo que me hizo mirar 2 veces. Al principio, la textura parecía áspera y desigual, pero cuando miré más de cerca, vi las sutiles formas de las criaturas en la madera. Huesos, me di cuenta al estudiarlos más de cerca. La corteza había estado absorbiendo huesos de todas las formas y tamaños. Se habían integrado en la corteza como si estuvieran fundidos allí por una fuerza invisible. Se me erizó la piel. A mi lado, Jorgen inhaló profundamente cuando sus ojos se posaron en un cráneo, medio enterrado en una de las raíces. Parecía humano. Aparté la mirada y di un paso adelante. Lord Deccan, dije, inclinándome. El señor se volvió hacia mí y se pasó un guante por el pelo rubio. Estaba preocupado, lo podía ver en la postura de sus hombros, pero mantuvo un tono ligero mientras me saludaba. Sir William, dijo, le pido disculpas por haberlo convocado tan inesperadamente. Me temo que necesito su ayuda una vez más. Se rió, pero el sonido era forzado. Los guardias de su casa estaban de pie junto a él, pero incluso ellos parecían tensos. Uno de los hombres miraba hacia abajo constantemente, con el rostro pálido. ¿Mi señor? Pregunté. Lord Deccan señaló hacia un pequeño hoyo en el suelo entre un bosquecillo de raíces oscuras y espesas. Después de un momento, di un paso adelante para mirar. Cuerpos. Decenas de ellos, no, docenas de ellos, yacían en la base del árbol entre las raíces retorcidas. Los brazos sobresalían en ángulos extraños. Podía ver el blanco blanqueado de los huesos asomando a través de la corteza.
Parecían fusionados con las raíces como si el Untre estuviera consumiendo los cuerpos de los muertos. Di un paso atrás sobresaltado. ¿Qué es esto?, pregunté, y percibí el horror en mi propia voz. El rostro de Lord Deccan estaba sombrío. Los trajeron aquí, dijo. Los trajeron al Untree para alimentarlo. ¿Traído aquí? Tragué saliva. ¿Por quién o por qué? Dacon asintió. Esa es la cuestión, dijo, señalando el árbol. Miren más de cerca, dijo. Algunos de los cuerpos son viejos, tal vez de hace semanas o incluso meses. Podrían ser aldeanos o viajeros que intentaron atravesar la ciénaga y encontraron su horrible final. Pero algunos de ellos son recientes. Los hombres que desaparecen, susurré mientras observaba los cadáveres. Las moscas zumbaban alrededor de la masa de carne y hueso. Todos terminaron aquí, pero ¿cómo? ¿Qué los lleva y los deposita aquí? ¿Es el árbol mismo? Dacon meneó la cabeza. Los Untree son seres repugnantes, pero no son malvados en sí mismos. Además, no poseen la habilidad ni la magia necesarias para atraer a soldados desprevenidos hacia su perdición. No, esto es obra de algo con mucha más capacidad de acción. Mi señor, dijo Ade a mi lado. Deberíamos informar a Lord Blackthorn de inmediato. Si esto tiene algo que ver con lo que el tercero encontró antes, su voz se apagó. Dacon dejó escapar un suspiro y se frotó las sienes. Lord Blackthorn tiene mucho trabajo por delante con la organización y la utilidad de la marcha. Me ha pedido que lo ayude en este asunto. Debo investigar el origen de este disturbio y, con mi compañía, erradicarlo. No se me ocurre un hombre mejor para tener a mi lado. Incliné la cabeza. ¿Me honras? Tal vez. Reúne a tus hombres y nos encontraremos más adelante en la línea. Miró hacia arriba, escrutando el cielo a través de las ramas oscuras. Tendremos que movernos rápido si no queremos quedar atrapados en el pantano por la noche. Con tantos hombres no tendremos el elemento sorpresa, pero tendremos la ventaja de la cantidad de hombres. Dacon me vio alejarme. Me volví hacia Ade, cuyo rostro estaba sombrío. Un árbol devorador de hombres, murmuró. Creí que lo había visto todo. Desafortunadamente, lo que hemos visto probablemente solo sea la punta del iceberg. Me quité el casco para secarme el sudor de la cara. Reúne a Cato y Draxus, dije. Los necesitaré para esto. Ade me miró fijamente. ¿Y a dónde irás, Ser? Volví a colocarme el casco en la cabeza y lo deslicé hasta su lugar. Hacer un plan. Capítulo 30. La niebla era espesa a la luz del día. Se arremolinaba alrededor de nuestros cuerpos mientras nos abríamos paso a través del pantano. Detrás de mí, mis hombres se desplegaron con sus lanzas listas para disparar. El pie de Cato resbaló y se metió en el agua estancada. Lo miré de reojo y me di cuenta de que no podía verme la cara debajo de la visera. Levanté una mano y les hice una señal a los hombres para que guardaran silencio. Lo que Giles me había enseñado sobre los demonios era que eran criaturas muy adaptables. Capaces de vivir en cualquier clima, los demonios vivían en zonas que conocían bien. El territorio de caza de un demonio era un lugar peligroso y nosotros estábamos en el centro de él. Caminaba con cuidado, con la vista fija en el suelo y en la niebla que me rodeaba. Un árbol surgió de entre la niebla y mi mirada se fijó en su corteza. Las garras habían hecho profundas hendiduras en la corteza. Estábamos en el camino correcto. Mirando hacia adelante, pude ver las lanzas de los hombres de la casa Basset balanceándose. Los hombres de Lord Deccan eran menos sutiles con sus pesadas armaduras de placas. A cada paso, hacían ruido y tintineaban como un par de ollas y sartenes. Draxus puso los ojos en blanco hacia el cielo cuando uno de los hombres resbaló en el barro y cayó con un estruendo tremendo. Es una pérdida de tiempo, murmuró mientras pasaba a mi lado. Me incliné a estar de acuerdo. Los caballeros de Lord Deccan habían insistido en acompañar a su señor al campo de batalla. Podía entender su razonamiento, especialmente después de haber sufrido la traición de un miembro de su propia familia. Pero cuando sugerí que se quitaran las placas y viajaran con armadura ligera, la idea fue descartada. Pronto se hizo evidente que sería imposible cruzar el pantano sin ser detectado. Cuando el sonido de los hombres de Lord Deccan se fue apagando, me di vuelta con la intención de hacer una señal para que lo siguiéramos. Más adelante vi que la niebla se levantaba y se agitaba mientras una sombra se movía. Podía ser un soldado o un animal, pero no estaba dispuesto a correr el riesgo. Hice una señal a mis hombres para que se detuvieran.
Mi respiración sonaba fuerte en mi propio casco mientras examinaba el lugar donde se había producido el movimiento. Con cuidado, con mi mano libre, saqué mi espada. Haz una señal a los hombres de Lord Deccan, le susurré a Jorgen. Hazle saber que hemos establecido contacto. El soldado saludó y salió corriendo a paso lento. Cuando desapareció en la niebla, hice una señal a los hombres para que avanzaran. Avanzamos en forma de media luna, con las armas en alto y preparadas. Un sonido cortó el aire. Me di vuelta a tiempo para ver cómo la niebla subía y bajaba hacia el interior como si de pronto estuviera llenando un espacio vacío. Vi el ataque venir momentos antes de que ocurriera. Muro, grité y mis soldados respondieron al llamado. Los hombres se colocaron a ambos lados, formando un cuadrado erizado. De acero. El demonio caminaba de un lado a otro fuera de nuestra línea de visión. Solo pude verlo de reojo, ojos brillantes en la niebla y un par de cuernos gruesos que parecían capaces de desgarrar a un hombre en el acto. Mi pulso se aceleraba mientras esperaba un ataque que nunca llegó. Después de un momento largo y tenso, la criatura se desvaneció en la niebla. Dejé escapar un suspiro. Debería haber atacado, murmuró Draxus. Los demonios son territoriales. No, si nos está atrayendo. Seguimos en formación, sin querer exponernos a un enemigo que pudiera estar acechándonos. Al cabo de un momento, Jorgen regresó. No puedo encontrarlos, Sir William, dijo. Le fruncí el ceño. ¿No los encuentras? ¿Qué quieres decir? Es una masa de hombres armados, unos 80 hombres, ¿cómo es que no los encontraste? Jorgen tragó saliva y meneó la cabeza. No están ahí, señor. Solo sus huellas en el barro y luego simplemente se detienen. ¿Detenerse? ¿De qué diablos estaba hablando? Manteniendo la vista al frente, ordené a nuestra línea que retrocediera y se dirigiera hacia la izquierda, hacia el lugar donde debería haber estado el grueso del grupo de hombres. Había huellas de pisadas en el barro y el musgo, decenas de ellas. Seguí las huellas con la vista y vi el lugar donde se detenían. El terreno que había más allá estaba prístino e intacto. ¿Qué carajo? Susurró Draxus a mi lado. Esto no puede estar bien. Se quedó mirando al suelo, buscando. No se puede perder el rastro de 80 hombres en 10 minutos, es imposible. Sí, dije mordiéndome el labio por dentro. Lo es. Draxus me dirigió una mirada interrogativa, pero yo ya estaba saliendo del muro de escudos con mi espada en alto. Gritó una advertencia un momento antes de que el demonio atacara. Separado de mi muro de escudos yo era vulnerable. La bestia era horrible de contemplar, medía 3 metros de alto, tenía cuernos y gruñía. Se abalanzó sobre mí con un rugido tan fuerte que me hizo temblar los oídos. Me mantuve firme a pesar de mi instinto de correr. Luego esperé. La bestia jadeaba y sus ojos brillantes me miraban fijamente. La estudié de cerca y noté su cuerpo peludo y las marcas brillantes talladas en su piel. Había algo en ella, un brillo extraño que parecía brillar a su alrededor. Levanté mi espada y presioné con suavidad pero con firmeza la espada en el lugar donde debería haber estado su estómago. El monstruo no reaccionó. El acero plateado atravesó la ilusión como un cuchillo corta la mantequilla. La imagen se deformó alrededor de la hoja antes de dispersarse en la niebla. ¿No es real? Kato sonaba sorprendido. No, dije. Y tampoco lo son las huellas que desaparecen. Mira. Di un paso adelante y sostuve la parte plana de mi espada a la altura del pecho, cortando la ilusión. El aire pareció palpitar y brillar, y luego la niebla se disipó. Frente a nosotros, las huellas continuaban hacia la lejana línea de árboles. Es brujería, dije. Alguien o algo nos está jodiendo. Necesitamos encontrar a Lord Deccan. Había una urgencia en la voz de Draxus y podía adivinar por qué. Lo que fuera que estaba manipulando nuestro entorno estaría haciendo lo mismo con sus hombres. Si la compañía de Dacon se perdía en el pantano o peor aún, si caían en una trampa, la batalla sería sangrienta. Acepté de mala gana. Avanzamos tan rápido como nos atrevimos en la escasa visibilidad. Las huellas nos llevaron hacia adelante y hacia la derecha, alrededor de un pequeño estanque cubierto de algas. Había señales reveladoras de lucha aquí y allá, extrañas marcas circulares en el suelo y la profunda huella de las botas de los hombres que se resistían. Curiosamente no había cadáveres aquí. Draxus y yo intercambiamos una mirada justo cuando Hades se acercó a nosotros. Su armadura brillaba con niebla condensada.
Sir William, dijo. La presencia de la hechicería está poniendo nerviosos a los hombres. Si no nos reunimos pronto con el grupo principal. Se quedó en silencio, pero entendí lo que quería decir. Éramos blancos fáciles allí afuera. 15 hombres contra una amenaza desconocida con la desventaja de la magia y el terreno. Las probabilidades no eran muy buenas. Pensé por un momento y luego negué con la cabeza. Seguimos adelante, dije. Tenemos que reunirnos con los hombres de Lord Deccan, esa es nuestra prioridad. Ade dudó, pero le sostuve la mirada, intentando transmitirle una confianza que no sentía. Después de un momento, el soldado asintió y se dio la vuelta para transmitir mis órdenes. Draxus me miró fijamente. ¿Estás seguro de que este es el camino correcto? No, admití, bajando la voz para que los hombres no pudieran oír. Pero no veo muchas alternativas. Si nos retiramos ahora, ¿tenemos alguna garantía de que no nos matarán? Lo que sea que esté haciendo esto está tratando de controlarnos. Quiere que estemos confundidos e indecisos. No pienso dejar que tenga esa oportunidad. Continuamos y dejé que Draxus y Cato tomaran la delantera mientras yo examinaba la niebla en busca de cualquier señal de algo inusual. No vinieron más demonios espectrales a por nosotros, pero no podía quitarme la sensación de que nos estaban observando. Entonces vi el primer cuerpo tendido boca abajo en las aguas poco profundas. Me tiré al agua a su lado y lo giré suavemente hasta quedar boca arriba. Cuando vi que el cadáver tenía ojos, dejé escapar un suspiro. Lo siento, soldado, dije mientras lo bajaba con cuidado al agua y le cepillé los ojos. ¿Qué lo mató?, preguntó Cato. Lo examiné cuidadosamente. No veo heridas. Parece que se ahogó, pero eso no puede ser cierto. Draxus se agachó a mi lado, con el agua lamiendo sus botas. Tienes razón, dijo. No hay indicios de ningún tipo de herida o pérdida de sangre. Es casi como si acabara de caer muerto. Podría haber sido un ataque al corazón, dijo Cato a nuestro lado. El hombre podría haber visto su propio reflejo. Draxus le dirigió una mirada dura y Cato levantó las manos. De mal gusto, lo sé. Algo me llamó la atención. Me incliné, levanté el cuello del soldado y lo giré hacia un lado. Había pequeñas marcas escondidas detrás de su oreja. Parecían 2 pinchazos en el costado de la uña de mi meñique. ¿Mordeduras?, pregunté. Parecen picaduras, dijo Draxus. ¿Qué podría? A varios pasos de distancia el agua se onduló. Sal del agua, grité al mismo tiempo que me levantaba y me giraba para enfrentar la amenaza. Tuve un momento para vislumbrar una masa de escamas de color verde oscuro antes de que la criatura saliera del agua. Me atacó y la fuerza del golpe me hizo tambalear. Sentí la orilla mojada bajo mis pies y me levanté con dificultad, con la espada en alto para atacar. La criatura ya se había sumergido de nuevo bajo el agua, sus escamas ondulaban en el agua oscura. Después de un momento, el agua se quedó quieta. ¿Qué?, dije entre jadeos. ¿Qué fue eso? Draxus me agarró del brazo y me ayudó a volver a tierra firme. Basilisco, dijo. Y donde hay uno, normalmente hay más. Qué bonito. ¿Tienes alguna idea de cómo matarlos? Odian el fuego, dijo Cato. Al menos eso es lo que dicen las historias. ¿Las historias? Me volví para mirarlo. ¿Nunca te has topado con una antes? Cato y Draxus intercambiaron una mirada. Hasta donde sabíamos, estaban extintos. El basilisco era uno de los monstruos más cazados antes de la época del Rey Dios. Sus colmillos por sí solos valen una fortuna, sin contar el veneno. Al ver mi expresión, Draxus negó con la cabeza. Blackbrar, le advirtió. Conozco esa mirada. Cazar un basilisco es una tarea peligrosa. Todo lo demás que hacemos es lo mismo, señaló Cato. También podríamos ganar algo de dinero. Sacudí la cabeza con pesar. Es un riesgo demasiado grande, y aunque no lo fuera, estamos corriendo con tiempo prestado. Encontrar al hijo del conde es nuestra primera prioridad. Podemos resistir con más hombres, pero solos estamos demasiado expuestos. Cato exhaló un suspiro y asintió. Entonces continuamos. Llegamos a un lugar donde el terreno se volvía irregular y descendía. Manteníamos el equilibrio, con cuidado de no resbalar y caer. Observé el agua a ambos lados y noté las ondulaciones justo debajo de la superficie. El basilisco nos estaba siguiendo. ¿Los basiliscos son capaces de hacer magia de ilusión?
Pregunté. Dicen que algunos seres antiguos tienen hechicería en la sangre. No lo creo, dijo Draxus. Supongo que es posible, pero hasta donde yo sé, los basiliscos son bestias. Todo esto parece demasiado calculado para una criatura, incluso para una tan vieja como un basilisco. Gruñí. Si había hechicería involucrada, podría significar la presencia de un mago. Recordé al chamán Goblin que atacó a Lord Blackthorn en el campo de batalla. Sabía que había razas de monstruos capaces de hacer hechicería, pero esto de alguna manera se sentía diferente. Aislado. Estaba tan perdido en mi propia cabeza que casi choqué contra la espalda de Draxus cuando se detuvo. ¿Qué pasa? Pregunté. Señaló y seguí su mirada. La niebla se agitaba de nuevo entre los árboles. Las sombras parecían oscilar de un lado a otro. Di la señal a mis hombres para que se prepararan y levanté mi escudo. Lo que surgió de la niebla no era en absoluto lo que había esperado. La figura alta y sombría se transformó en un hombre con una capa negra y una máscara plateada que me resultaba familiar. Una espada oscura. Parpadeé sorprendido. Blade, ¿dónde está tu señora? Llamé. El Darkblade se detuvo y nos miró impasible a través de los agujeros oscuros de su máscara. No hizo ningún intento de responderme. Hacen voto de silencio, dijo una voz. Salté y me di la vuelta para ver a Sandria parada a mi lado. No la había oído acercarse y, sin embargo, estaba a solo unos metros de distancia. Llevaba un cuero reforzado con tachuelas de acero. Tenía una de sus dagas en la mano y vi una costra de icor negro a lo largo de la hoja. Desde el momento en que la Inquisición los atrapa a los 13 años, se entrenan, dijo Sandria. A partir de ese momento no dicen ni una palabra. Es su forma de ser. Eso es, comencé. ¿Impresionante? Iba a decir solo. Los hombros de Sandria subieron y bajaron. Las Darkblades son solo una herramienta, como lo somos todos nosotros en manos del Rey Dios. Su radiante majestad nos maneja contra los enemigos de Caria. Parecía más bien que el Rey Dios había sugerido que otros lucharan su batalla, pero decidí guardar mis dudas para mí. ¿Por qué estáis aquí, mi señora? Pregunté en cambio. No sabía que Lord Deccan solicitase vuestra presencia. Sandria se rió. El cachorro no sabe lo que necesita. Le advertí que no se adentrara solo en el pantano, pero insistió en que podía cuidar de sí mismo. Así es el orgullo de los hombres. Ella miró hacia el agua donde el soldado todavía flotaba boca abajo. Draxus se movió a mi lado. Podía sentir su ira sin tener que girarme para mirar. Dígame, mi señora, dijo, con un tono de burla muy marcado. ¿Fuiste tú quien ordenó que colgaran a esos aldeanos? ¿O fue el hombre al que sirves? Sandria inclinó la cabeza y su sonrisa se desvaneció. Cuida lo que dices, hijo de nadie, le advirtió. O puede que tenga motivos para quitártelo. Draxus sonrió fríamente. Esa es tu manera, ¿no? Sandria hizo algo que me sorprendió. Se estremeció como si la hubieran golpeado y desvió la mirada. Su garganta se movió levemente antes de darse vuelta. Deberíamos seguir avanzando, dijo con energía. Mi segunda espada nos guiará en el camino. La vi alejarse a grandes zancadas, seguida por un silencioso guardaespaldas. Me volví hacia Draxus. ¿Qué fue eso?, pregunté en voz baja. El gigante sacudió la cabeza, con la mandíbula apretada. Más tarde, fue todo lo que dijo antes de seguir a la inquisidora. Sin otra opción, les hice un gesto con la cabeza a mis hombres. Mantente alerta, le advertí a Ade en voz baja. Hay algo en esto que no me gusta. El soldado me arqueó una ceja. Señor. Me rasqué la barbilla, con los ojos puestos en la nuca de Sandria. Es demasiado conveniente, dije. Ade se encogió de hombros. Es deber de la Inquisición cazar los males de este mundo. Dicen que para los Darkblade es una obligación, algo a lo que no pueden resistirse. Como si sintiera mi mirada, Blade giró ligeramente la cabeza en mi dirección y yo miré rápidamente hacia otro lado. ¿Es cierto que pueden leer las mentes? Los hombros de Ade subieron y bajaron nuevamente. No conozco a Sir William, confesó, pero sé que me dan escalofríos. La forma en que se mueven, en silencio y todo eso, no es natural. No se equivocaba. Había algo en esa situación que no me cuadraba y tenía la intención de averiguarlo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.